Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal. El día de hoy tenemos una nueva temática. Vamos a ver cómo se reproducen las células. Tenemos aquí en el trasfondo una imagen en la cual se aprecia una célula original, una célula progenitora. Se fragmenta y se obtienen dos células descendientes, dos células hijas. Cabe resaltar que las células son considerados como organismos, al igual que nosotros somos igual organismos que desempeñamos funciones vitales que nos hacen característicos como tal. Realizamos funciones metabólicas como el crecimiento, la locomoción, la respiración, la digestión. Otro proceso que realizamos como característica de los organismos vivos es la reproducción. La célula, al igual que nosotros, nace, crece, en algún momento tendrá que reproducirse para que siga perpetuando pues su especie, hablando en ese sentido. Para eso tenemos el día de hoy el tema del ciclo celular. Tenemos el tema del ciclo celular. El ciclo celular se divide en cuatro etapas, en cuatro procesos. La primera que se llama G1, la segunda que se llama S, la otra que se llama G2 y una cuarta etapa que se llama etapa M, que corresponde a la etapa de la mitosis. Hay dos vías, dos caminos para la reproducción. Dice, la reproducción celular, lo dice así a sus letras, es la multiplicación de células provenientes de células progenitoras. Existen dos tipos de reproducción celular. La reproducción celular a través de la vía asexual. Esto va para la letra A, en términos biológicos, es un prefijo que significa negación. Entonces aquí no tiene nada que ver con la parte sexual. Esto va para las células somáticas, de tal manera que la palabra soma es cuerpo, son todas las células de nuestro cuerpo. Y estas se reproducen a través de la mitosis. Hay otro tipo de reproducción, que es reproducción sexual, y esto va para los gametos, para óvulos y para espermatozoides, y esto se realiza a través de la meiosis. Bien, hay varias características que son específicas de cada uno de estos procesos. Las características son las siguientes. Fases del ciclo celular. Dice, se le llama así al ciclo de vida de la célula. La célula es un organismo igual que nosotros. La célula, les comentaba, nace, crece, se reproduce y tendrá que morir en algún momento. Son cuatro fases. La fase G1 aproximadamente se lleva a cabo en un transcurso de 5 horas. Fase en que la célula crece. La fase S, que corresponde a 8 horas. Fase en que se duplica el ADN o es sintetizado o replicación del ácido desoxirribonucleico. La fase G2, 6 horas en tiempo. Fase se incrementa la síntesis de proteínas y se prepara la célula para entrar a la fase M, la etapa de la mitosis. La fase M, que ya corresponde a la división como tal, a la reproducción de la célula, esto ocupa pues gran parte del tiempo, se va de 50 a 90 minutos. Fase de división celular por mitosis y está formada por cuatro etapas, que es la profase, metafase, anafase y telofase. Cabe resaltar que la fase G1, la fase S y la fase G2 se le llama interfase. Es la etapa de crecimiento de la célula, de maduración de célula, y la fase M únicamente se va a encargar de la reproducción celular, ¿vale? Aquí hay unos tiempos estimados en horas en la cual se lleva cada uno de los procesos, pero ese tiempo es oscilatorio, no se rige de manera como tal, como lo dice aquí cada una de las letras, sino cada una de las personas es diferente, en cada edad es diferente el ciclo celular, dependiendo de la edad se acelera o decrece la reproducción celular, las condiciones de vida, la situación de la alimentación de las personas igual se ve reflejado ahí en el ciclo celular.
Entonces, son factores o es multifactorial la cuestión en tiempo en la cual se lleva a cabo la reproducción de cada una de las células. Tenemos aquí a la imagen el esquema del ciclo celular. Hablamos de la fase G1, que es donde la célula se dedica a crecer. La fase S, que es la fase de la síntesis del ADN, replicación del ácido desoxirribonucleico. Y la fase G2, que es la síntesis de proteínas, fabricación de proteínas. A estas tres etapas se lo conoce como interfase. La célula se prepara para poderse reproducir y entra en etapa de división celular a través de la mitosis. Hay 4 etapas, como es la profase, metafase, anafase y telofase. Vamos a describir en qué consiste cada una de esas 4 etapas y tenemos lo siguiente. Bien, aquí tenemos las etapas de la mitosis. Son 4 etapas las rescatables que podemos obtener, que sería la profase, metafase, anafase y telofase. Recordemos que aquí en la interfase es la etapa de crecimiento de la célula, la etapa de maduración, donde se efectúa la fase G1, la fase S y la fase G2, y se prepara la célula para entrar en el proceso de la división celular a través de la mitosis. Bien, durante la profase, en esta etapa de la división celular, observemos aquí la célula que está conformada por la membrana celular. Dentro de esta célula tenemos al núcleo. El núcleo tiene una envoltura nuclear que también se conoce como carioteca. Lo que ocurre durante la profase, si bien recordemos que las células eucariotas contienen su núcleo bien definido y dentro del núcleo está la información genética, tenemos ahí la estructura molecular del ADN. Lo que ocurre durante la profase es el plegamiento, la unión de ese ADN se plega, se condensa, para formar a los cromosomas. Nosotros estamos formados por 46 cromosomas. Estos 46 cromosomas están en parejitas, haciendo un total de 23 pares de cromosomas. También otro dato rescatable aquí durante la profase es que la envoltura del núcleo, la carioteca, se empieza a romper, se empieza a fragmentar, se empieza a romper para dejar fuera del núcleo lo que son los cromosomas y pasar a otra etapa que se llama metafase. La palabra meta quiere decir medio, entonces los cromosomas se alinean en medio, en el plano ecuatorial de la célula. También participan otras estructuras que se llaman centriolos, están aquí en los extremos de la célula, en los polos opuestos de la célula. Participa o se forman unos hilitos que se llama uso mitótico. Este uso mitótico se va a pegar, se va a plegar en medio de los cromosomas, en los centrómeros, y esto para que a través de este uso mitótico pueda jalar los cromosomas que están en el plano ecuatorial, los pueda jalar hacia los extremos de la célula. En la anafase, en esta etapa, se aprecia muy bien que los cromosomas ya son jalados hacia los polos opuestos de la célula, se hace más distante la ubicación de los cromosomas, a diferencia de la metafase que estaba más proximal, hablando de términos anatómicos, estaba más proximal al eje, y en la anafase está más distante, se está alejando, se está yendo hacia los polos opuestos de la célula. La última etapa, que es la telofase, aquí observemos que en este proceso la membrana celular se empieza a romper o se empieza a separar. Otro dato rescatable de aquí es que la telofase es proceso inverso a la profase. Esto es lo contrario, son inversos. Lo coloco aquí como versus, porque es parte contraria, porque recuerden que en la profase se rompía la envoltura nuclear y se condensaba el ADN para formar los cromosomas. Pues durante la telofase ocurre lo contrario, se empieza a formar nuevamente la envoltura nuclear. Otro dato que se rescata aquí en esta etapa es que estos cromosomas que se formaron
como si fuera una madeja de hilo, una madeja de algún estambre que está enrollado, así quedaron los cromosomas. Los vamos a empezar a desenrollar, los vamos a empezar a desenvolver para tener nuevamente la estructura del ADN. Tenemos aquí nuevamente la estructura del ADN. Esta estructura está envuelta por su envoltura nuclear, perdón por la expresión, pero esa es la forma de poder expresarlo. Y tenemos aquí la membrana celular que se va ya dividiendo en la parte del medio para poder separar las dos células hijas. De tal forma que este proceso de la mitosis lo podemos representar así como una esfera, como una pelota, que se empieza a dividir el núcleo, bueno, se empieza a separar el núcleo, a formar los cromosomas, y la parte de la envoltura nuclear, la parte de la membrana celular, se empieza a unir en la parte del cinturón ecuatorial de la célula hasta quedar dividido, de tal forma que de una célula madre da origen a dos células hijas con la misma información genética. Son dos células diploides porque contienen la misma información genética. Hay una frase para que no se les olviden las etapas de la mitosis. Esta es la frase, lo puse así con florecitas de manera cursi para que a ustedes no se les olvide y lo puedan repetir varias veces. Con esta frase muy difícilmente se les van a olvidar las etapas de la mitosis. Con esta frase de prometo Ana telefonear, de tal forma que aquí van inmersas las etapas de la mitosis, como es profase, metafase, anafase y telofase, siempre en ese mismo orden.